se elaboraron varias iniciativas por medio de las cuales se propone reformar la ley antilavado. En sí fueron 8 iniciativas las que tenemos en este tema, pero solo 5 de ellas tomaron como punto de partida la reforma a la ley antilavado. Las otras 3 eran enfocadas a reformas al Código Penal Federal o al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, estas 5 reformas referentes a la ley antilavado, ¿qué nos dicen? ¿No? La primera que tenemos es del 2 de octubre de 2018 por parte de la senadora Minerva Hernández Ramos del PAN, ¿no? En esta reforma prácticamente lo que nos dijo la senadora es que buscaba incorporar a la ley antilavado a la unidad de inteligencia financiera, porque si vemos dentro del contenido o el articulado de la ley antilavado no vamos a ver ninguna referencia a esta unidad central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces lo que buscaba la senadora es, vamos a hacer referencia a la UIF desde la ley antilavado y señalar cuáles son sus funciones y atribuciones, porque eso actualmente lo tenemos en el reglamento de la ley antilavado, no en la ley. Segunda reforma o iniciativa de reforma es la del 20 de noviembre de 2018, también por parte de la senadora Minerva Hernández del PAN. ¿En esta en qué consistió? Bueno, en establecer una obligación para quienes realizan actividades vulnerables de tener una auditoría, ¿no? Aquí ya se establece una obligación a estos sectores de que tienes que auditarte, y nos decía por un auditor externo, no permitía una auditoría interna, siempre tenía que ser por un auditor externo. La tercera iniciativa de reforma, y que es en mi punto de partida, la que tiene cambios más significativos en el tema de la ley antilavado, es la que propone el senador Monreal, y de hecho pues así se le conoce a la iniciativa de la ley antilavado como la propuesta del senador Monreal. Bueno, en esta, ¿qué nos dijo el senador Monreal? Se incorporan varias obligaciones para quienes realicen actividades vulnerables. Dentro de ellas, tener un sistema automatizado, llevar a cabo una evaluación de riesgo, incorpora la obligación de enviar informes, el tema de contar con un manual de cumplimiento, incorpora la actividad vulnerable de desarrollos inmobiliarios. En fin, establece una serie de cambios a la ley antilavado que son el tema de nuestro webinar. Bueno, pues y aquí vienen ya las nuevas obligaciones, que eso es lo que nos trae esta tarde con Contacta Abogado y con todas las personas que nos están haciendo favor de estar con nosotros. Identificación y conocimiento del cliente. Fíjense lo interesante y lo importante de este nuevo cambio que ya viene. En este momento, las actividades vulnerables están obligadas a identificar al cliente, es decir, saber quién es ese cliente, a través de qué, pues a través de datos y de documentos, nada más. Pero se da el gran paso, y esto es importantísimo para las actividades vulnerables, de conocer al cliente, es decir, van a tener, para conocer al cliente, que cambiar su estructura interna de conocimiento, valga la redundancia, es decir, llevar a cabo una serie de acciones que realmente les permitan conocer al cliente. ¿Qué significa conocer? Pues comparar, por ejemplo, con sus pares, los tipos de empresa, comparar a las personas físicas con sus pares, ¿no? Ver si realmente tiene sentido lo que el cliente está declarando de a qué se dedica con respecto a la forma en cómo opera. Esta situación a mí me parece francamente un cambio bárbaro, que por supuesto van a poder absorber las grandes empresas. Nosotros tenemos el gusto de trabajarle a grandes empresas y en el sentido económico, porque para nosotras todas son grandes empresas porque son nuestros clientes, pero me refiero puramente al sentido económico, y estas empresas van a poder absorber esto y van a tener que necesitar personal, capacitar al personal, etcétera. Otra cosa que salta a la luz fortísimo es este tema de seguir resguardando información. Desde que iniciaba la ley antilavado, creo que usted y yo decíamos que realmente los que llevan a cabo actividades vulnerables generan pruebas como tal, ¿no? Para, pues obviamente para la investigación en este caso de los ilícitos, que ya también se va a agregar financiamiento al terrorismo, pero salta a la luz este tema de la correspondencia comercial, porque realmente en una transacción comercial pueden haber infinidad de documentos para llegar a la formalización del acto de operación. Hablamos desde correos, hablamos desde notas de crédito,
y hablamos también incluso de algo que se confunde también muy cotidianamente, que es la promesa de compraventa, ¿no? Que son todos estos actos preparativos, si se dijera así en un juicio, todo lo que prepara para formalizar o llevar a cabo esa actividad comercial. Prácticamente aquí lo que se está exigiendo es generar esa información previa a la entrega o a la formalización de la actividad vulnerable. ¿Para qué? Para que se vaya siguiendo una pista. Aquí hay un tema también importante, porque a la fecha nos hemos dado cuenta que cuesta trabajo generar un expediente de identificación con 15 documentos y 15 datos, bueno, por decir alguno, por promediarlos, ¿no? Y por esas razones, cuando se suman multas, o sea, tenemos un error en un expediente, en 2, en 3, pero cuando ya suman 100 expedientes de identificación, las multas son estratosféricas. Entonces, imagínense también el impacto que va a haber y el cuidado que se debe de tener, porque ahorita no solamente es el formato de identificación y el acta constitutiva, sino los documentos preparativos para llevar a cabo esa actividad vulnerable. Habrá que tener mucho cuidado con esos lineamientos y seguir en constante capacitación de aquellos que se van a hacer cargo en cada una de las actividades vulnerables para cumplir con esta ley.